Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a desarrollar y resolver un ejercicio de equilibrios químicos relacionado con el temario de equilibrios químicos de la teoría de segundo de bachiller. Este ejercicio quiere ser un ejercicio realmente práctico para poder aplicar de una manera sencilla y fácil los conceptos teóricos aplicados a la realización de los ejercicios. El ejercicio dice: a 400 grados centígrados, el carbonato ácido de sodio, el hidrógeno carbonato de sodio, NaHCO3, se descompone parcialmente en este equilibrio químico, con carbonato sódico, CO2 y agua. El problema dice: se introduce una cantidad del producto de carbonato ácido de sodio en un recipiente de 2 litros de volumen, se calienta a 400 grados y en el equilibrio se alcanza una presión de 0,962 atmósferas. La pregunta es la pregunta clásica de calcular K sub P y K sub C. Bien, iniciemos el tema con el cuadrito del equilibrio como siempre. Como siempre tendremos el inicio, la reacción y el equilibrio. Nos dicen que introducimos una cantidad, no nos dan un dato y nos dicen que introducimos una cantidad de carbonato ácido de sodio al inicio de la reacción. Y pasa todo eso que tenemos ahí en el equilibrio con todos los datos relacionados con los gases. Quiero hacer hincapié en un tema. Este equilibrio es el llamado equilibrio heterogéneo, porque tiene productos sólidos y productos gaseosos. En el equilibrio, para desarrollar toda la ley de acción de masas, para hallar K sub C y K sub P, recordar que tenemos que tener en cuenta que solo intervienen los moles gaseosos de la reacción. Los moles sólidos se incluyen en las constantes determinadas específicamente. Este tema, recordarlo, los sólidos no intervienen en el equilibrio químico como tal. De acuerdo, nosotros ponemos una cantidad determinada de carbonato ácido de sodio, hacemos la reacción de composición y descomposición con los coeficientes estequiométricos, la reacción está igualada y nos daría este desarrollo. Aquí dice que de 2 moles de carbonato ácido de sodio se genera una de carbonato sódico, una de CO2 y una de agua. Pues aquí lo mismo, de cada 2,x que se descompongan de carbonato ácido de sodio nos dará 1 mol de cada una de ellas. Y en el equilibrio tendremos n sub 0 menos 2x, aquí x, porque aquí no teníamos nada, x y x. Bien, este es el planteamiento del equilibrio. Casi todos los problemas de equilibrio en los que tengamos que actuar con la ley de los gases ideales porque nos dan datos para hacerlo, tendremos que referenciarlos a moles para poder actuar mejor. Por lo tanto, en la ley de los gases ideales tenemos el número de moles, que es un dato determinado en el equilibrio de la mezcla de gases que existe. Por lo tanto, vamos a determinar cuál será, en primer lugar, el número de moles totales que tenemos en el equilibrio. El número de moles totales será n sub 0 menos 2x, perdón, me he reiterado ahora con el tema. El número de totales que tenemos en el equilibrio, pero como vamos a calcular K sub C y los sólidos no intervienen, pues las moles de los sólidos no intervienen en la argumentación de los números de los moles totales, porque para aplicar la ley de los gases solo nos interesarán los gases que tenemos, que es el CO2 y el agua. Por lo tanto, los moles totales que tenemos en este equilibrio, los moles totales gaseosos, son x más x igual a 2x. ¿De acuerdo? Pues bien, yendo a esta fórmula con este planteamiento,
tendríamos, vamos a sustituir ya, la presión es 0,962, la presión en el equilibrio, por un recipiente de 2 litros. El número de moles, el número total de moles es 2x, por 0,082 por 673 grados Kelvin. Esta es la ecuación de donde vamos a calcular los moles en el equilibrio. Y esto vale, esta X resulta igual a 0,0174 moles totales. Ay, perdón, moles, no, totales no, moles en el equilibrio, cada uno lo que le corresponda, en este caso concreto determinado. La X que nos determina los moles de cada uno de los intervinientes, tanto gaseosos como sólidos, pero en este caso concreto nosotros nos centramos solo en las 2X de los gaseosos. Entonces, con esta X sabemos los moles y, lógicamente, la concentración del CO2 y del H2O. Por tanto, ya podremos calcular, lo voy a poner en rojo, ya podremos calcular la K sub C, que será la concentración de CO2 por la concentración de H2O, porque los sólidos no se ponen. O sea, aquí, si se tuviera que poner este sólido, el carbonato de sodio no se pone, y este de aquí no se pone, y se pondría un 1. O sea, que no tengamos duda que cuando ocurre esto, y aquí en esta parte hay un reactivo, y es un sólido, es como si aquí hubiera un 1. No es que hubiera un 0, que digamos, esto como es sólido no se pone, no. Aquí se pone un 1 porque es, digamos, esta concentración de K sub C, de la concentración, digamos, del sólido, se va incluido y a inmiscuir en la K sub C determinada. Por lo tanto, esta será la K sub C que nosotros pedimos. Lógicamente, la K sub C será X partido 2 por X partido 2, que son las concentraciones, porque los moles son estos. O sea, en una palabra, X partido 2 al cuadrado. Sustituyendo, tenemos 0,0174 partido 2 al cuadrado. Y esto vale 7,5 98 por 10 a la menos 5. Este es el valor de K sub C. ¿De acuerdo? Simplemente la interpretación de este equilibrio es el tema del equilibrio heterogéneo, que es lo importante, y por eso lo he desarrollado, para que nos acostumbremos a utilizar un equilibrio heterogéneo junto con el cálculo de K sub C y K sub P. Solo los moles gaseosos, estos son las concentraciones, los moles las tenemos aquí, X la hemos calculado por medio de los gases ideales, y sustituyendo tenemos la K sub C. ¿De acuerdo? Bien. A ver, pues para hacer hueco, lo podríamos hacer aquí, borrando. Vamos a borrar el enunciado, que lo tenéis ahí. Vamos a borrar aquí. Para finalizar este apartado, porque lógicamente para calcular la K sub P, pues la K sub P ya sabremos por la relación que es K sub P por K sub C por RT elevado a incremento de N. Bien, vamos a aplicarla. Pues la K sub P será igual a 7,598 por 0,082 por 673 elevado a incremento de N. ¿Y cuál es este incremento de N? Volvemos a referenciarnos solo con los, digamos, con los compuestos gaseosos del equilibrio y con sus moles en el equilibrio. Por lo tanto, ¿cuántos moles gaseosos tenemos en los productos? 2, una y una.
Y en los reactivos, ninguna, porque el único que hay es un sólido. Por lo tanto, este incremento de n es 2 menos 0, que es 2. Por lo tanto, esta operación, con estas consideraciones, 7,598 por 673 elevado todo al cuadrado. Perdón, aquí falta 7598 por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 5. Se me había olvidado poner esto. 7598 por 10 a la menos 5, que es el valor de K sub C. Bien, pues este cálculo determinado resulta que la K sub P vale 0,2314. Con lo que tenemos calculada la K sub C por una parte y la K sub P por otra, con el cálculo de incremento de n solo con los productos gaseosos, y con el cálculo de moles gaseosas para poder poner este exponente correctamente. Bien, este es el apartado de A. El apartado A, borramos y vayamos al apartado B. El apartado B nos dice: calcular la cantidad en gramos de carbonato ácido de sodio que se han descompuesto en el equilibrio. He puesto aquí los datos obtenidos en el apartado anterior. La X tenía este valor, K sub C tenía este valor y K sub P tenía este valor. Por lo tanto, delante de esto es muy sencillo responder a esta pregunta, porque ¿cuáles son los gramos de carbonato ácido de sodio que se han descompuesto? Pues lógicamente estos. Según el equilibrio, si de este se descomponen X y X y X, y de este se descomponen 2X. Luego, entonces, la respuesta al ejercicio es esta, o sea, 2X son los moles de carbonato ácido de sodio que se han descompuesto. Como X vale 0,0174, pues tendremos que esto vale 0,03486 moles de bicarbonato ácido de sodio. Como nos piden los gramos, pues lógicamente pasaremos los moles a gramos, moles de NaHCO3, un mol de NaHCO3, y el peso molecular es 84 gramos mol de NaHCO3. El factor de conversión, y este dato es 0,3486 por la masa molecular, nos da 2,93 gramos de NaHCO3, que es la cantidad en gramos que se ha descompuesto en el equilibrio. Con esto respondemos el apartado B. Seguimos para terminar con el apartado C. El apartado C dice: si inicialmente hay 1 gramo de carbonato ácido de sodio, calcula la cantidad que se habrá descompuesto tras el equilibrio. Aquí hemos mantenido los datos que hemos tenido de antes, el K sub C, la K sub P y los gramos que se descomponían en el equilibrio anterior con los condicionamientos que teníamos de los datos establecidos. Aquí tenemos 1 gramo inicialmente de carbonato ácido de sodio. Veamos los moles que son ese gramo, o sea, 1 gramo de bicarbonato ácido de sodio tendremos que son 1 mol 84 gramos. Luego, esto, calculado en el factor de conversión, nos da que tenemos 0,012 moles de bicarbonato ácido de sodio en el inicio. En ese mismo momento, si nosotros queremos plantear un aspecto de cociente de reacción, o sea, digamos, una situación antes de llegar al equilibrio, podríamos plantear ese cociente de reacción de la siguiente manera. Inicialmente tenemos este gramo, que son estas moles. Inicialmente no tenemos nada
de ninguno de los productos que relacionan la reacción, porque todavía no se ha iniciado la reacción. Estamos en el punto inicial. Por lo tanto, en este punto inicial, ¿qué valdrá el cociente de reacción? Pues valdrá, recordemos, que es lo mismo que la K sub C, pero con los condicionamientos en este caso, del inicio. Será la concentración de CO2 inicial por la concentración de H2O inicial. ¿Y qué ocurrirá en ese momento inicial? Que tenemos estas moles de bicarbonato de ácido de sodio y 0 de los demás, pues que Q sub C valdrá 0 por 0, 0. Y ahora establecemos la comparación con el equilibrio. Q sub C vale 0, ¿y K sub C qué vale? K sub C vale 7,598 por 10 a la menos 5. Es un número muy pequeñito, pero es mayor que 0. Por lo tanto, establecemos claramente que Q sub C es menor que K sub C. Y cuando esto ocurre, en la comparación del momento del cociente de reacción con la constante de equilibrio, dice que la reacción se desplazará en este sentido. En ese momento, entonces, ¿qué ocurrirá? Lo que ocurrirá es que se desplazará en este sentido, que solo se desplazará en este sentido, y por lo tanto todo el carbonato ácido de sodio se descompondrá en las reacciones determinadas, en los moles determinados que tenemos en la parte de los productos. Por lo tanto, esta comparación nos dice que la reacción va en este sentido y que solo hay reacción directa. ¿De acuerdo? Bien, con esto ya podríamos establecer que la cantidad que se habrá descompuesto tras el equilibrio, pero quiero hacer hincapié que esto dice que la reacción va en ese sentido de la directa, pero no quiere decir que haya una reacción inversa, porque realmente con estas moles no sabemos si se va a poder alcanzar el equilibrio. Y no se va a poder alcanzar, porque para poder alcanzar el equilibrio necesitamos 2,93 gramos de bicarbonato ácido de sodio, que es lo que hemos obtenido en el punto B. Nosotros tenemos 1 gramo. Con este gramo se iniciará la reacción, aquí está demostrado, porque el cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio y por lo tanto la reacción va en el sentido directo, no va en el sentido inverso. ¿Por qué no? Porque al no alcanzar estos gramos que necesitan haber para que se produzca la reacción y el equilibrio, de que con estos gramos se forman unos moles de los 3 productos, en este caso los que planteamos del CO2, del H2O y también del carbonato sódico, con unos datos determinados que es una X, que es realmente la mitad de esto. Por lo tanto, si no tenemos nosotros en este caso 2,93 gramos, que solo tenemos un gramo, la reacción se iniciará. La reacción se iniciará en el sentido directo, pero se consumirá todo el gramo de carbonato ácido de sodio, pero no se alcanzarán cantidades de productos suficientes, como se obtenían en el equilibrio en el apartado A, para que estos productos reaccionen entre sí y se produzca la reacción inversa, que no se produce, y entonces se produciría el equilibrio. Por lo tanto, me explico, ¿qué cantidad se habrá descompuesto tras el equilibrio? Es que no llegaremos al equilibrio, porque para llegar al equilibrio necesitamos que se descompongan, según el apartado B, 2,93 gramos de carbonato de ácido de sodio. Nosotros no tenemos ni gramos ni moles suficientes, y aquí nos lo determina la comparación del cociente de reacción con la constante, con la K sub C, y por lo tanto
se producirá la reacción, vuelvo a repetir, se formará una cantidad de moles y gramos de los productos, pero esta cantidad no será suficiente, según la ley de equilibrio, para que se inicie la reacción inversa y lleguemos al equilibrio. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que con 1 gramo de carbonato de ácido de sodio no alcanzaremos ningún equilibrio. Se iniciará la reacción. ¿En qué sentido? En el sentido directo, porque Q sub C es menor que K sub C. Pero ahí se parará la reacción, se descompondrá todo y se parará la reacción. Pero no habrá equilibrio, solo habrá reacción directa. Es un apartado importante que lo he elegido para poder entender un poco el concepto claro de lo que es el cociente de reacción, que es una situación determinada, en un momento determinado, fuera del equilibrio, que nosotros podemos intuir y determinar qué va a pasar a partir de ese momento determinado. Y ese momento es poner 1 gramo de carbonato de ácido de sodio aquí. Y ya resumo, ¿y qué ocurrirá? Que con este gramo la reacción se iniciará en forma directa. Obtendremos cantidades de productos, pero no las suficientes para poder revertir la reacción en el sentido inverso y poder alcanzar el equilibrio. Luego, con 1 gramo de carbonato de ácido de sodio no hay equilibrio. Él iniciará la reacción, se descompondrá todo, producirá unas cantidades y ahí se parará. Por lo tanto, espero haberme explicado con este tema, con este apartado, un poquito parece embrollado, pero se entiende perfectamente. 2,93 es la cantidad que necesitamos. Tenemos 1 gramo, la reacción se iniciará, pero no llegaremos al equilibrio. Porque esta es la reacción esta es la cantidad de descomposición en el equilibrio. Por lo tanto, con el gramo no llegaremos. Pues bien, sin más reparos, hasta aquí el punto C, hasta aquí el ejercicio específico de equilibrio químico dentro de una línea que voy a tipificar como línea fácil para que los conceptos se nos queden realmente asimilados y poderlos aplicar en otros ejercicios de equilibrio químico que se nos pueden presentar en el examen de selectividad. Con todo ello, si he aportado un poquito de granito de arena a nuestro objetivo, por favor, darme like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para hacer el canal más grande, que tengo muchas ganas de poder ayudar a más estudiantes de química, de primero, de segundo, de cuarto de ESO, si hay algún ejercicio que les puede valer, pero sobre todo nuestro objetivo de aprobar el examen de selectividad para poderos ayudar a alcanzar la nota deseada. Con todo ello, hasta el próximo vídeo.